De Servicio Sofía. Tratado sobre magia blanca. Por el maestro tibetano Dhval Khul. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo, la verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Repito, la condición de las aguas no es la de un remolino autogenerado, sino que se asemeja a la de un charco cuyas aguas se agitan en una masa espumosa e hirviente, mediante las actividades de los demás. Hay muchos discípulos que han logrado una buena medida de autocontrol y desinterés personal. No son víctimas del deseo y de los objetivos de la personalidad, y están comparativamente libres del remolino de las tendencias egoístas. Pero sus cuerpos astrales son arrastrados repetidas veces a un estado de agitación, por el grupo para el cual y en el cual trabajan. Están exaltados o deprimidos, satisfechos o insatisfechos por los resultados logrados, lo realizado o no, y la firmeza o deslealtad de sus compañeros servidores les produce agitación y perturbación emocional. Y en esta poderosa reacción, sus formas mentales construidas con tanto esmero y devoción, quedan en la nada. Su capacidad de acción se pierde por estar atados al resultado deseado, y entonces su labor es infructuosa. Existen numerosas condiciones de las aguas que todo aspirante puede suministrar por sí mismo. Sin embargo, hay otra sobre la cual quisiera detenerme. El cuerpo emocional del discípulo que debe nutrir y abastecer a la forma mental infantil, con su núcleo mental, es necesariamente parte de la forma emocional planetaria, de ahí que vibra al unísono con dicha forma. Hay que considerar esto cuidadosamente, porque el cuerpo emocional es impulsado a un estado de actividad por la condición astral general, debiendo ser manejado inteligentemente desde este ángulo. En la actualidad, tres cualidades predominan en el planeta: temor, expectativa y un deseo culminante, en la familia humana, de posesiones materiales. Observen la palabra culminante. Se ha alcanzado el sumum del deseo humano de felicidad material y se ha sobrepasado la cima de ese deseo, por lo tanto la humanidad ha logrado y superado mucho. Pero el ritmo de las edades es muy fuerte. Estas tres cualidades deben ser comprendidas y desechadas por el aspirante a medida que trata de servir desde los niveles mentales. El temor debe ser sustituido por esa paz que es privilegio de quienes viven siempre en la luz de lo eterno. La inquietante expectativa tendrá que ser sustituida por esa seguridad placentera, aunque activa, del objetivo final que proviene de la visión del plan, del contacto con otros discípulos y luego con el Maestro.
El deseo de posesiones materiales debe ser reemplazado por la aspiración a esas posesiones que son la alegría del alma, sabiduría, amor y poder para servir. Paz, seguridad y correcta aspiración. Cuando estas tres palabras se comprendan y experimentan en la vida diaria, producen esa correcta condición de las aguas que asegura la supervivencia de toda forma mental, debidamente engendrada en la meditación, por el hombre que actúa como alma. 2. La seguridad de aquel que así crea. Podría decir aquí enfáticamente, aunque sea una verdad reconocida, que muy a menudo las personas son destruidas, en sentido oculto y por lo tanto más importante, por sus propias formas mentales. La creación de pensamientos, mediante la concentración y la meditación, es una cuestión muy peligrosa. Esto no debe olvidarse jamás. Existen formas mentales que no poseen suficiente materia de deseos, y al no poder descender envenenan al hombre en los niveles mentales, y lo hacen de dos maneras. 1. Llegan a ser tan potentes en el plano mental, que el hombre cae víctima de lo que ha creado. Esta es la idea fija del psiquiatra, la obsesión que conduce a la locura, la línea de pensamiento centralizada que, eventualmente, aterroriza a su creador. 2. Llegan a multiplicarse tan rápidamente, que el aura mental del hombre se convierte en algo que se asemeja a una nube espesa y densa, a través de la cual la luz del alma no puede penetrar, y el amor de los seres humanos, las actividades amorosas, bellas y alentadoras de la naturaleza y de la vida, en los tres mundos, tampoco pueden horadarla. El hombre se ahoga, está sofocado por sus propias formas mentales, y sucumbe a la miasma que él mismo ha engendrado. También hay otras líneas de pensamiento que provocan en el cuerpo emocional una reacción de naturaleza ponzoñosa. El ser humano puede seguir cierta línea de pensamiento en relación con su hermano. Engendra odio, envidia y celos, y se manifiesta en tal forma que produce esas actividades en el plano físico que ocasionan la muerte de su creador. Esto literalmente puede suceder en el caso de un asesinato, que la mayoría de las veces es el resultado de la intención cristalizada, o también puede convertirse en una enfermedad. El pensamiento puro, el correcto móvil y el deseo amoroso son los verdaderos lenitivos de la enfermedad, y cuando el deseo, que anima a muchos, es elevado hasta el pensamiento constructivo, se eliminará gradualmente la enfermedad. Hasta ahora muchos son los que desean y pocos los que piensan. Recuerden que los grandes seres no buscan a quienes solo desean y aspiran, sino a los que combinan en su deseo la determinación de aprender a usar sus cuerpos mentales y llegar a ser creadores, y a trabajar constructivamente para estos fines. Así se comprenderá por qué, en todos los sistemas de verdadero entrenamiento ocultista, se hace hincapié sobre el recto pensar, el deseo amoroso y el limpio y puro vivir. Solo así puede llevarse adelante el trabajo creador sin peligro, y solo así puede descender la forma mental a la objetividad y ser un agente constructivo en el plano de la existencia humana. 3. Constante contemplación. Observarán que no se ha empleado la palabra meditación. La idea es otra. El proceso de meditación, que involucra el empleo del pensamiento y la construcción mental de la forma, para poder completarla, perfeccionarla y estar de acuerdo con la forma mental del grupo de condiscípulos del discípulo, y por consiguiente con el plan, ha sido completado por el hombre de acuerdo a su capacidad. Ahora, con firmeza, debe contemplar lo que ha creado, y con igual firmeza inspirarlo con la necesaria vida, para que pueda cumplir su función. Cesa de razonar, pensar, formular y construir en materia mental. Simplemente vierte su vida en la forma y la proyecta para cumplir su voluntad. En la medida en que pueda contemplar y mantenerse firme, así su creación cumplirá su intención y actuará como su agente. De acuerdo a cómo enfoca su atención en el ideal, por el cual creó la forma mental, y puede vincular la forma y el ideal, así en una sostenida visión, durante ese tiempo, servirá su propósito y expresará su ideal. En esto reside el secreto del éxito de toda colaboración exitosa con el plan. Ahora estudiaremos un poco las palabras corazón, garganta y ojo,
porque tienen una peculiar significación. Forman el mecanismo que todos los discípulos emplean durante el ciclo mundial que rápidamente se aproxima. Es muy cierto que en esta época no existe un grupo numeroso de discípulos en encarnación y que aún está en embrión el mecanismo de la mayoría de quienes actúan en el nivel del discipulado. Sin embargo, hay que recordar que el ciclo mundial recién fue inaugurado y abarcará un vasto periodo de tiempo. Hay actualmente más o menos 400 discípulos aceptados en el mundo, es decir, hombres y mujeres que realmente saben que son discípulos, saben cuál es su trabajo y lo están realizando. No obstante, hay muchos centenares, de la generación actual de gente joven, que están en vísperas de ser aceptados, y millares se hallan en el sendero de probación. En todos los grupos verdaderamente esotéricos debería formarse un grupo donde exista una comprensión intelectual de este mecanismo del corazón, la garganta y el ojo. Debería estar constituido por quienes se someten a una disciplina y entrenamiento, cuya utilización sería para ellos un hecho demostrado en la naturaleza. Quisiera llamarles la atención sobre estas palabras y pedirles que las estudien cuidadosamente. El mecanismo del cuerpo físico se utiliza de dos maneras. Primero, involuntariamente, y no se comprende cómo, por qué y cuándo se lo utiliza. El animal emplea un mecanismo similar, en muchos sentidos, al que utiliza el hombre. Ve, oye y funciona orgánicamente, en líneas similares al humano, pero le falta la comprensión mental y la vinculación entre la causa y el efecto, lo cual caracteriza al reino superior de la naturaleza. Existe un estado similar de cosas en las primeras etapas del sendero del discipulado y en las etapas finales del sendero de probación. El discípulo llega a ser consciente de capacidades y poderes que aún no están inteligentemente bajo su control. Experimenta destellos de percepción interna y conocimientos que parecen inexplicables y sin valor inmediato. Hace contacto con vibraciones y fenómenos de otros reinos, pero es inconsciente del proceso mediante el cual lo ha logrado, e incapaz de renovarlos o volver a experimentarlos. Percibe fuerzas activas en su cuerpo etérico. A veces puede localizarlas y, por lo general, admite teóricamente que hay un despertar a la actividad consciente, una séptuple estructura que es una forma simbólica y poderosa, cuando se la emplea. No puede todavía controlarla y es incapaz de atraerla a una inteligente cooperación con sus propósitos e ideas, a pesar de todos sus esfuerzos. Lo único que puede hacer es registrar tales fenómenos y anotar esas experiencias, teniendo siempre en cuenta que en las primeras etapas de su desarrollo solo se registran en su conciencia cerebral las vibraciones más groseras y materiales. Sencillamente debe esperar y tratar mentalmente de purificar sus vehículos y eliminar todo aquello que cree puede desfigurar su visión. Este periodo puede ser largo o corto, depende de que el aspirante entre por primera vez en la conciencia subjetiva o retome el hilo de una empresa anterior, lograda parcialmente. Quisiera aclarar aquí, a todos los verdaderos y sinceros aspirantes, que en el entrenamiento a darse en las próximas décadas, el desarrollo de la visión y el oído astral serán completamente eliminados, o si existen, tendrán que ser oportunamente superados. El verdadero discípulo se ha esforzado por centralizarse en el plano mental con el objeto de elevar aún más su conciencia a la amplia e incluyente percepción del alma. Su objetivo consiste en incluir lo superior, y en esta etapa no es necesario recobrar esa facultad astral que, como bien se sabe, poseían las razas poco evolucionadas de la Tierra y la mayoría de los animales superiores. Posteriormente, cuando sea adaptado, podrá actuar en el plano astral, si así lo desea, pero debe recordar que el maestro trabaja con el aspecto alma de la humanidad y de todas las formas, y no con sus cuerpos astrales. Esto ha sido frecuentemente olvidado por los instructores, tanto de Oriente como de Occidente. Al trabajar con las almas se lleva adelante la verdadera técnica de la evolución, porque el alma de las formas, en cada reino de la naturaleza, es responsable del trabajo de desarrollo de la forma y dentro de ella. Permítanme, por lo tanto, expresar que el objetivo principal consiste en llegar a ser consciente del alma,
cultivar la conciencia del alma y aprender a vivir y a trabajar como almas. Aconsejaría, hasta que llegue el momento en que puedan utilizar su mecanismo a voluntad, entrenar sus mentes, estudiar las leyes que rigen la manifestación y aprender a incluir todo lo que ahora abarcamos con el término superior, término erróneo, aunque satisfactorio. Segundo, cuando el hombre utiliza voluntariamente el instrumento subjetivo y sabe cómo utilizarlo, cuando lo debe utilizar, y puede dejar de hacerlo y volver a emplearlo a voluntad, entonces cambia totalmente su estado y aumenta su utilidad. Por el empleo de la mente, la humanidad ha llegado a percibir los propósitos y la utilización del mecanismo físico. Ahora, mediante el empleo de una facultad más elevada, característica del alma, obtiene un control voluntario e inteligente de su instrumento, y aprende a comprender los propósitos para los cuales dicho instrumento existe. Esta facultad superior es la intuición. Quisiera agregar en forma destacada que únicamente cuando el hombre llega a ser intuitivo es de utilidad en el grupo de un maestro, y recomiendo a todos los aspirantes que estudien muy detenidamente el significado y significación de la intuición. Cuando ésta comienza a actuar, entonces el discípulo puede pasar de la etapa de probación a la de aceptación en el grupo de un maestro. Quizás se pregunten cómo puede conocer y comprobar esto el probacionista. Al probacionista se le da mucho entrenamiento sin que conscientemente lo reconozca. Se le indican las tendencias erróneas a medida que trata sinceramente de entrenarse para el servicio, y cuando el análisis del móvil se hace con honestidad, sirve en forma asombrosa para sacar al pseudo discípulo del mundo astral o emocional y elevarlo al mundo de la mente. Es en este mundo mental donde por primera vez se hace contacto con los maestros, y es allí donde hay que buscarlos. Pero ha llegado el momento en que la luz en la cabeza no solo está presente, sino que puede ser utilizada en cierta medida. El karma del aspirante es de tal naturaleza que puede, mediante el esfuerzo esmeradamente aplicado, manejar su vida, de manera que no solo cumple con su karma, desempeñando sus obligaciones, sino que tiene la suficiente determinación para permitirle solucionar los problemas y cumplir también con las obligaciones del discipulado. Desempeña con correcto móvil su servicio en bien de los demás, comienza a ejercer y a hacer sentir su poder, pierde de vista su propio interés por el ajeno. Cuando esto sucede se producen ciertos acontecimientos esotéricos. El maestro consulta con algunos de sus discípulos más avanzados si es aconsejable admitir al aspirante dentro del aura del grupo y mezclar su vibración con la del grupo. Si se llega a alguna decisión, en el término de 2 años, un discípulo avanzado actúa entonces como intermediario entre el maestro y el aspirante recientemente aceptado. Trabaja con el nuevo discípulo aminorando, si así puede expresarse, la vibración del maestro para acostumbrar a los cuerpos de aquel a las aceleradas vibraciones superiores. Plasma en la mente del discípulo, por medio de su ego, los planes e ideales del grupo, y observa su reacción a los acontecimientos y oportunidades de la vida. Podría decirse que asume por el momento y en forma práctica los deberes y la posición del maestro. El aspirante ignora durante todo este tiempo lo que ha sucedido, y es inconsciente de sus contactos subjetivos. Sin embargo, reconoce en sí mismo 3 cosas. Acrecentada actividad mental. Al principio esto le traerá mucha dificultad y le parecerá como si estuviera perdiendo el control de la mente en vez de adquirirlo, pero solo es un estado transitorio, y gradualmente asumirá el mando. Acrecentada respuesta a las ideas y creciente capacidad para visualizar el plan de la jerarquía. Esto, hasta cierto punto, lo convertirá en un fanático en las primeras etapas. Continuamente será arrastrado por ideales, ismos, modos de vivir y nuevos sueños, en bien del mejoramiento de la raza. Se afiliará a un culto tras otro, porque quizás ello posibilitará la llegada del milenio. Pero después de un tiempo recobrará su equilibrio y el propósito asumirá el control de su vida. Trabajará en su propia ocupación y contribuirá a la actividad del todo, de acuerdo a su capacidad. Acrecentada sensibilidad psíquica.
Indica crecimiento y al mismo tiempo una prueba. Puede ser seducido por los poderes psíquicos y tentado a desviar su esfuerzo del servicio especializado a la raza hacia la explotación de los poderes psíquicos, utilizándolos para el propio engrandecimiento. El aspirante debe progresar simultáneamente en todos los aspectos de su naturaleza, pero hasta no actuar conscientemente como alma o psiquis y emplear la inteligencia cooperadora. Los poderes inferiores deben estar pasivos, los cuales pueden ser utilizados sin peligro por los discípulos avanzados e iniciados. Son armas e instrumentos de servicio que deben ser empleados en los tres mundos por quienes aún están atados a esos mundos por la ley de renacimiento. Quienes han pasado por la gran liberación y cruzado ocultamente el puente, no necesitan emplear los poderes inherentes a los vehículos inferiores. Pueden utilizar el conocimiento infalible de la intuición y la iluminación del principio luz. Existen falsos conceptos en las mentes de las personas respecto a la forma en que el maestro permite al discípulo darse cuenta que ha sido aceptado. Se ha generalizado la idea de que se le comunica y se le acuerda una entrevista en la cual el maestro lo acepta y le designa un trabajo. Pero no es así. La ley oculta rige tanto para el discipulado como para la iniciación y el hombre progresa ciegamente. Espera pero no sabe, pero tiene la esperanza de que así sea, aunque no tiene ninguna seguridad tangible, llega a la conclusión, por el estudio de sí mismo y de los requisitos, que quizá ha alcanzado el estado de discípulo aceptado. Por lo tanto, actúa sobre tal suposición y vigila sus actos, cuida sus palabras y controla sus pensamientos, de modo que ninguna acción, palabra innecesaria o pensamiento maléfico, rompan el ritmo que él cree haber establecido. Sigue con su trabajo, pero intensifica la meditación, investiga sus móviles, trata de equipar su cuerpo mental, coloca ante sí el ideal de servicio, procurando siempre servir. Entonces, cuando está tan absorbido en el trabajo que tiene entre manos, que se ha olvidado de sí mismo, repentinamente un día ve a aquel que durante tanto tiempo lo ha estado observando. Esto puede acontecer en dos formas, ya sea en plena conciencia vigílica, o porque el cerebro físico registra la entrevista tal como participó en ella durante las horas de sueño. Paralelamente al reconocimiento de este evento, los discípulos llegarán a otros reconocimientos. I. El acontecimiento se reconoce como un hecho, fuera de toda controversia. Ninguna duda queda en la mente del discípulo. 2. Sabe que no debe mencionarlo. Pasarán meses o años antes de hacerlo, y entonces lo dirá solo a quienes son también reconocidos como discípulos o a un compañero de tarea que está bajo la misma influencia grupal, cuyo derecho es saberlo, derecho sancionado por el maestro del grupo. 3. Ciertos factores que rigen la relación del maestro con el discípulo son gradualmente reconocidos y empiezan a regir cada vez más la vida del discípulo. 1. Reconoce que los puntos de contacto con su maestro están regidos por la emergencia y la necesidad grupales y tienen que ver con su servicio grupal. Paulatinamente se da cuenta que su maestro podrá interesarse por él solo hasta donde su ego pueda ser utilizado en el servicio, por medio de la personalidad en el plano físico. Empieza a darse cuenta que él trabaja con su alma y que ésta y no el yo personal, está en relación con el maestro. Por lo tanto, su problema de todos los discípulos, se va aclarando cada vez más, el cual consiste en mantener abierto el canal de comunicación entre el alma y el cerebro, mediante la mente, de modo que el maestro pueda comunicarse inmediatamente y con facilidad. A veces tiene que esperar varias semanas antes de poder ser oído por el discípulo, porque el canal ascendente está cerrado y el alma no está en relación con el cerebro. Esto sucede especialmente en las primeras etapas del discipulado. 2. Descubre que él mismo cierra la puerta en la mayoría de los casos, mediante el psiquismo inferior, la incapacidad física y la falta de control mental. En consecuencia, halla que debe trabajar constante e incesantemente con su yo inferior. 3. Percibe que una de las primeras cosas que debe hacer es aprender a discriminar entre la vibración de su propia alma, la vibración del grupo de discípulos con quienes está asociado, la vibración del maestro,
Los tres son indiferentes y es fácil confundirlos especialmente al principio. La guía más segura para los aspirantes cuando hacen contacto con una vibración y estímulos superiores, consiste en suponer que quien hace contacto con ellos es su propia alma, el maestro en el corazón, y no, algo muy halagador para orgullo de la personalidad, que el maestro trata de llegar a ellos. 4. Descubre además que no es costumbre de los maestros adular o hacer promesas a sus discípulos. Están muy ocupados y son demasiado sabios. Tampoco les dicen que están destinados a desempeñar altos cargos, ni que son sus intermediarios y que de ellos depende la jerarquía. La ambición, el amor al poder y la autosuficiencia, características de muchos tipos mentales, ponen a prueba al aspirante luchador y recibe de su personalidad todo lo que necesita en ese sentido. Estas cualidades lo engañan y desvían, forzándolo a situarse en un pedestal de donde finalmente tendrá que descender. Los maestros no dicen nada que pueda nutrir el orgullo en sus discípulos, ni pronuncian palabras que fomenten en sus chelas el espíritu de separatividad. 5. El discípulo muy pronto se da cuenta que los maestros no son fácilmente accesibles. Se hallan tan ocupados que difícilmente disponen de tiempo para comunicarse con el discípulo, y únicamente una emergencia, en el caso de un principiante en el sendero del discipulado, utilizan la energía necesaria para ponerse en contacto. Con los discípulos antiguos y probados, los contacteos son más frecuentes, se logran con más facilidad y tienen resultados más rápidos. Sin embargo, debe recordarse que cuanto más nuevo es el discípulo exige mayor atención y considera que debe recibirla. Los servidores antiguos y más experimentados tratan de cumplir con sus obligaciones y llevar a cabo el trabajo mediante el menor contacto posible con el maestro. Procuran ahorrarle tiempo y, frecuentemente, consideran que una entrevista con él es una demostración de fracaso de su parte, y por lo tanto les produce desazón ocupar el valioso tiempo del maestro, obligándolo a emplear su energía en proteger el trabajo de cualquier error y al discípulo de algún daño. El objetivo de todo discípulo avanzado es desempeñar su tarea y relacionarse con el centro de fuerza espiritual, su grupo, y estar así en continuo contacto con el maestro, sin entrevistas ni contactos fenoménicos. La mayoría solo espera establecer contacto con su maestro una vez al año, generalmente en la época del plenilunio de mayo. 6. Encuentra también que la relación entre maestro y discípulo está regida por la ley y que existen grados y etapas definidos de contacto en la relación deseada. Estos pueden ser enumerados, pero no dilucidados. La etapa en que el maestro hace contacto con el discípulo por medio de otro chela en el plano físico. Esta es la etapa del breve periodo de chela. La etapa en que un discípulo más avanzado dirige al chela desde el nivel egoico. Esta es la etapa denominada el chela en la luz. La etapa en que, según la necesidad, el maestro hace contacto con el chela, mediante una vívida experiencia en el sueño, una enseñanza simbólica, la utilización de una forma mental del maestro, un contacto en la meditación, una definida y recordada entrevista en el astama del maestro. Esta es definidamente la etapa de discípulo aceptado. La etapa en que, habiendo demostrado su sabiduría en el trabajo y apreciado el problema del maestro, se le enseña al discípulo cómo, en una emergencia, atraer la atención del maestro y así extraer su fuerza y conocimiento y recibir consejos. Esto es algo instantáneo y no le ocupa prácticamente tiempo al maestro. Esta etapa recibe el nombre peculiar del chela en el hilo o sutrapma. La etapa donde se le permite conocer el método por el cual puede originar una vibración y un llamado que le otorgará una entrevista con el maestro. Esto únicamente se le concede a esos chelas dignos de confianza, de quienes se puede esperar la utilización del conocimiento solo para las necesidades del trabajo. Ninguna razón ni aflicción personal los impelería a utilizarlo. El chela es denominado en esta etapa el discípulo dentro del aura. La etapa en que puede atraer la atención del maestro en cualquier momento. Se halla siempre en estrecho contacto.
En esta etapa el chela es preparado definidamente para una iniciación inmediata, o habiendo recibido ya la iniciación, se le da trabajo especializado para hacerlo en colaboración con su. Esta etapa se describe como el discípulo dentro del corazón de su maestro. Existe una etapa posterior de identificación aún más íntima, donde se produce una mezcla de luces, pero no hay términos adecuados para expresar el nombre. Las 6 etapas mencionadas han sido parafraseadas para la comprensión occidental y en ningún sentido deben considerarse como traducción de palabras antiguas. Estas son algunas de las enseñanzas que conciernen a los discípulos y su reconocimiento, y es de valor que los aspirantes reflexionen sobre ellas. Se ha de comprender que aunque el buen carácter, la elevada ética, la sana moral y la aspiración espiritual son requisitos básicos inalterables, sin embargo, es necesario algo más para adquirir el derecho de entrar en el asrama del maestro. Haber adquirido el privilegio de ser una avanzada de la conciencia del maestro requiere altruismo y la entrega de sí mismo, para lo cual pocas personas están preparadas. El hecho de ser atraído dentro de su aura, de manera de formar parte integrante del aura grupal, presupone una pureza que pocos pueden cultivar. Poder escuchar al maestro y merecer el derecho de ponerse en contacto con él a voluntad requiere sensibilidad y fina discriminación, y pocos están dispuestos a pagar el precio. No obstante, hay una puerta abierta de par en par para todos los que quieran llegar, y ningún alma dedicada y sincera que llene todos estos requisitos será rechazada. No existe ninguna duda, en la actualidad, de que quienes han avanzado algo en la evolución, están acelerando esa evolución como no ha sucedido hasta ahora en la historia del mundo. La crisis es tan grave y la necesidad tan grande, que quienes están en condiciones de entrar en contacto con el aspecto interno de la vida, aunque sientan levemente las vibraciones de los discípulos más avanzados y de los hermanos mayores de la raza y puedan hacer descender los ideales, tal como son conocidos en los planos superiores, son entrenados cuidadosa, ardua y enérgicamente. Es necesario que sean capaces de actuar exacta y adecuadamente como transmisores e intérpretes.